La llegada. La vasta extensión del espacio que alguna vez se creyó silenciosa y vacía, de repente cobró vida con una energía que envió ondas a través del tejido mismo de la realidad en el borde del brazo oriano, donde la influencia de la Confederación Galáctica comenzó a fluir. Una nave monstruosa se materializó desde las profundidades del vacío. Este fue el HSS Phoenix, el logro supremo de la humanidad y su embajador ante las estrellas. El Phoenix era un coloso, una nave del tamaño de una ciudad que desafiaba la comprensión convencional del diseño de naves espaciales. Todo estaba cubierto con un brillo de otro mundo que absorbía y reflejaba la luz de las estrellas en patrones hipnóticos. La superficie de la nave era suave e intacta, sin costuras visibles ni protuberancias que le daban la apariencia de una sola entidad masiva en lugar de una nave construida a bordo del Phoenix. La capitana Elina Bassus estaba de pie en el puente, sus ojos oscuros fijos en la pantalla holográfica, que mostraba el espacio que los rodeaba. La tripulación trabajaba en silencio concentrado, cada miembro muy consciente del significado histórico de este momento. La humanidad había logrado viajar más rápido que la luz hace décadas, pero esta era su primera aventura más allá del sistema solar, su primer paso en el escenario galáctico. Informe de estado. Vasque ordenó con voz firme a pesar de la tensión que flotaba en el aire. Su segundo al mando, el comandante Ura Tanaka, respondió con prontitud. Todos los sistemas nominales, capitán. Hemos atravesado con éxito el pliegue cuántico y emergido en las coordenadas designadas. Aún no había señales de las naves de la Confederación. Bass asintió con el ceño ligeramente fruncido. Arrugando el ceño, la Confederación Galáctica, una alianza de civilizaciones alienígenas avanzadas, había estado observando la Tierra durante siglos. Cuando la humanidad finalmente descifró el código de los viajes más rápidos que la luz, la Confederación había enviado un mensaje, una invitación, para unirse a su comunidad interestelar. Pero los términos de esa invitación eran vagos y los líderes de la Tierra habían debatido largo y tendido sobre cómo responder. Al final habían decidido hacer una demostración de fuerza. El Fénix no era solo una nave, era una declaración. Una declaración de que la humanidad no entraría en la comunidad galáctica como suplicantes, sino como iguales. Mantenga todos los sistemas en el camino. Escanee. Se ordena Bast, no queremos parecer agresivos, pero debemos estar listos para cualquier cosa. Como si estuviera en Q, la pantalla holográfica se iluminó con nueva información. Los ojos del comandante Tanaka se abrieron de par en par mientras procesaba los datos. Capitán, estamos detectando múltiples naves que ingresan al área. Parecen ser mucho más pequeñas de lo anticipado. Basks se inclinó hacia adelante y estudió las naves entrantes. La más grande de ellas era apenas una décima parte del tamaño del Phoenix. ¿Está seguro de que estas son las naves de la Confederación? Afirmativo. Capitán, el oficial de sensores respondió que las firmas de energía coinciden con los datos proporcionados en el mensaje de la Confederación. Un murmullo de sorpresa recorrió el puente. La humanidad esperaba ser superada, quedarse asombrada por la tecnología avanzada de la Confederación. En cambio, su propia nave eclipsa a las naves alienígenas. Bueno, Vasque dijo con un dejo de diversión en su voz. Esto debería ser interesante. Abra un canal. Digamos hola mientras el oficial de comunicaciones trabajaba para establecer contacto. La flota de la Confederación se acercó con cautela a bordo de la nave líder, el CSI, el armonioso almirante de la unidad Six de la especie Trillian. Estaba experimentando algo que nunca había sentido en su larga carrera, el miedo a los Trillian. Con sus escamas iridiscentes y múltiples extremidades, eran conocidos en toda la Confederación por su actitud tranquila y brillantez estratégica. Pero cuando Zigzag miró fijamente la nave humana colosal a través de la pantalla de visualización, sintió que su compostura se desvanecía. El huevo cósmico susurró su voz con un silbido ronco. ¿Qué han construido? Su primer oficial, una vulcana llamada Elara, flotaba a su lado, sus tentáculos retorciéndose en agitación. Almirante, nuestros escáneres no pueden penetrar su salón del tamaño de esa nave. Desafía todos los principios de ingeniería conocidos. Z.
Los ojos compuestos de Sax parpadearon rápidamente mientras procesaba esta información. La Confederación había estado observando la Tierra durante siglos, observando silenciosamente cómo los humanos desarrollan su tecnología. Parecían tan primitivos, tan por detrás del nivel de avance de la Confederación. Esta nave, esta Phoenix, cambió todo. ¡Salve a ellos!, ordenó Sax, obligando a su voz a permanecer firme. No debemos mostrar debilidad mientras las dos flotas se enfrentaban en la inmensidad del espacio. Un silencio tenso cayó sobre ambos lados. Líderes y miembros de la tripulación por igual contuvieron la respiración esperando las primeras palabras que sacudirían el futuro de las relaciones interestelares. El silencio fue roto por una voz que resonó a través de los canales de comunicación de ambas flotas. Esta es la capitana Elina Vázquez de la HSS Phoenix, en representación de la Alianza Terrestre Unida. Venimos en paz y esperamos establecer relaciones diplomáticas con la Confederación Galáctica. Las palabras eran diplomáticas, pero el subtexto era claro. La sola presencia de la Phoenix era una demostración de fuerza, una demostración de que la humanidad no debía ser subestimada. El almirante Six se tomó un momento para recomponerse antes de responder. Este es el almirante Six de la CSS. Unidad armoniosa. En nombre de la Confederación Galáctica, le damos la bienvenida. Hizo una pausa, luchando para encontrar las palabras adecuadas. Su nave es impresionante, no esperábamos una nave tan avanzada. La capitana Vázquez se ha permitido una pequeña sonrisa. El Phoenix es el resultado de siglos de ingenio y determinación humanos. Almirante, creíamos que era importante dar lo mejor de nosotros en esta reunión histórica, mientras el intercambio inicial continuaba a ambas partes. Comenzaron a darse cuenta de la magnitud de los conceptos erróneos que tenían. La Confederación había subestimado severamente las capacidades tecnológicas humanas, mientras que la humanidad había sobreestimado el avance de la Confederación. Esta comprensión envió ondas de choque a través de la flota. De la Confederación se convocaron reuniones de emergencia. Las estrategias se reevaluaron apresuradamente y una creciente sensación de inquietud se extendió entre las tripulaciones alienígenas. Los humanos, con su nave gigante y capacidades desconocidas, fueron percibidos de repente como una amenaza potencial, en lugar de un nuevo miembro junior de la comunidad galáctica. Mientras tanto, a bordo del Phoenix, la comida era de un optimismo cauteloso, teñido de confusión. Esperaban ser abrumados por la tecnología alienígena para ser los recién llegados. Asombrados por lo establecido, los poderes galácticos, en cambio, se encontraron en una posición de aparente superioridad tecnológica. El capitán comandante Tanaka dijo en voz baja: «No creo que esto esté yendo como nadie esperaba». Bass asintió con la cabeza, sin abandonar nunca la pantalla holográfica de la flota de la Confederación. No lo está, y eso lo hace peligroso. Tenemos que andar con cuidado. Nuestro objetivo es el contacto pacífico, no la intimidación. Pero a medida que pasaban las horas y se intercambiaban más comunicaciones, se hizo cada vez más claro que la Confederación estaba intimidada, a pesar de los mejores esfuerzos de la humanidad por parecer no amenazante. El gran tamaño del Phoenix, combinado con su casco impenetrable y las lecturas de energía avanzada, habían sacudido la confianza de la Confederación hasta sus cimientos. Cuando el primer día de contacto llegaba a su fin, ambos bandos se retiraron a sus respectivas naves para considerar sus próximos movimientos. El escenario estaba listo para un baile diplomático como ningún otro en la historia galáctica. La humanidad había llegado al escenario galáctico, no con un gemido, sino con un estallido, y los ecos de esa llegada remodelarían el futuro de relaciones interestelares de maneras que ningún humano o alienígena podría haber predicho. El Fénix colgaba en el espacio un testimonio del logro humano y un presagio de cambio, mientras el capitán Bass D se preparaba para los desafíos que se avecinaban. No podía evitar sentir una sensación de orgullo, mezclada con inquietud. La humanidad había hecho su entrada, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Los próximos días determinarían si este primer contacto conduciría a una nueva era de cooperación
o se convertiría en un conflicto que podría remodelar la galaxia mientras las luces del Fénix brillaban contra el telón de fondo de estrellas. La tripulación se preparó para una noche de anticipación y preparación. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas revelaciones y tal vez un nuevo entendimiento entre especies. El viaje que había comenzado con los sueños de la humanidad sobre las estrellas los había llevado aquí al umbral de una nueva era. Y mientras la galaxia contenía la respiración esperando ver qué se desarrollaría, una cosa era segura, nada volvería a ser lo mismo. Primeras impresiones cuando el amanecer artificial irrumpió sobre el Fénix, arrojando un suave brillar a través de sus puntos de vista adaptables. La capitana Alina Vázquez se paró en su sala de espera con la mirada fija en las estrellas más allá. De la flota de la Confederación colgaba en la distancia un grupo de naves que parecían casi frágiles en comparación con el volumen del Phoenix. La voz del capitán comandante Tanaka llegó a través del intercomunicador. La Confederación ha solicitado una reunión cara a bordo de su nave insignia. Vasus respiró profundamente. Cuadrando sus hombros, entendió: preparen una lanzadera, aceptaremos su invitación, pero quiero un equipo de seguridad completo y nuestros mejores lingüistas de CENEL a bordo. Mientras Vasus se dirigía a la bahía de la lanzadera, no podía quitarse la sensación de que estaban entrando en territorio inexplorado. El Phoenix había sido diseñado para impresionar, incluso intimidar, pero la magnitud de la reacción de la Confederación los había tomado por sorpresa. La lanzadera humana, elegante y ágil en comparación con el Phoenix, se deslizó hacia el CSS armonioso Unity, mientras se acercaban a la diferencias entre la tecnología humana y la de la Confederación se hicieron aún más evidentes. Las naves alienígenas Hall era un mosaico de materiales, su diseño claramente prioriza la función sobre la forma. El almirante Six observó la lanzadera que se acercaba con una mezcla de fascinación y pavor. La nave humana, incluso en esta escala pequeña, superaba a cualquier otra en el arsenal de la Confederación. Se volvió hacia sus asesores, un grupo diverso de alienígenas que representaban a las especies miembros de la Confederación. Recuerda siseó sus escamas, cambiando de color con ansiedad. No debemos mostrar debilidad. Los humanos pueden tener tecnología impresionante, pero tenemos la sabiduría de 1000 mundos detrás de nosotros. Cuando la delegación humana pisó el armonioso Unity, un silencio cayó sobre la tripulación alienígena. La capitana Vázquez, flanqueada por su equipo de seguridad y diplomáticos, avanzó con confianza. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor, asimilando la extraña arquitectura y los seres aún más extraños que la habitaban. El almirante Six se movió para saludarlos, sus muchas extremidades dispuestas en lo que esperaba que fuera una postura no amenazante. El capitán Vázquez, dijo su traductor, convirtiendo sus chasquidos y silbidos en lenguaje humano. Bienvenidos a bordo del armonioso Unity. Nos honra su presencia. Vázquez asintió con la cabeza, su rostro máscara de neutralidad diplomática. El honor es nuestro. Almirante, esperamos discusiones productivas y forjar nuevas amistades. Mientras se dirigían a la sala de conferencias, tanto los delegados humanos como los alienígenas se estudiaban entre sí. Subrepticiamente, los humanos se maravillaron ante la diversidad de las especies de la Confederación, seres de todas las formas y tamaños, algunos desafiando la fácil clasificación en el reino de la vida de la Tierra. Los alienígenas, a su vez, estaban sorprendidos por la adaptabilidad de los humanos y las variaciones Cell en su apariencia que insinuaban una diversidad propia. Una vez sentados en la sala de conferencias, un silencio tenso cayó. Fue el almirante Six quien habló primero, su voz cuidadosamente modulada. Capitán, debemos admitir que su llegada nos ha tomado por sorpresa. El Fénix no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Vaz se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Six. Los compuestos de Saxel Fénix representa el pináculo del logro humano. Almirante, creíamos que era importante demostrar nuestras capacidades al ingresar a la comunidad galáctica. Un diplomático vulcano, sus tentáculos enrollados firmemente en lo que los humanos. Más tarde me enteré de que era una señal de estrés. Capacidades interpuestas. Su nave podría
Probablemente aniquilar toda nuestra flota sin despeinarse. ¿Cómo podemos confiar en que sus intenciones son verdaderamente pacíficas? La delegación humana intercambió miradas. Esta no era la recepción que habían anticipado. Habían esperado que fueran los recién llegados ansiosos por aprender de la avanzada Confederación. En cambio, se encontraron en la posición de tener que tranquilizar a una civilización aparentemente menos avanzada de sus intenciones pacíficas. Nuestro objetivo no es la dominación, Vasquez dijo firmemente. La Tierra ha tenido su cuota de conflictos y hemos aprendido el valor de la paz. El Fénix puede ser poderoso, pero es principalmente una nave de exploración. Buscamos intercambio cultural de conocimiento y relaciones mutuamente beneficiosas. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que en medio de todo esto, Vasquez se mantuvo firme. Su mente se apresuró a encontrar una manera de salvar la situación antes de que fuera demasiado tarde, mientras las alarmas seguían sonando. Las intenciones de Blair subieron a un punto álgido. Tanto la humanidad como la Confederación se encontraron al borde de un conflicto que ninguno realmente quería, pero ambos temían que fuera inevitable. Las estrellas lo observaron pasivamente mientras se desarrollaba el drama. El destino de la paz galáctica pendía de un hilo en el vasto e indiferente cosmos. El malentendido. Las alarmas a bordo del CSS Unity armonioso seguían sonando. Su estridente grito era un acompañamiento perfecto para el caos que se desarrollaba en la sala de conferencias. La capitana Alina Vasquez estaba en el centro de la tormenta. Su mente se apresuró a encontrar una manera de calmar la situación antes de que se saliera completamente de control. Almirante Six, dijo alzando la voz para que la escucharan por encima de la guarida. Le aseguro que no hay acumulación de energía en el Phoenix, pero sus palabras fueron ahogadas por la cacofonía de voces alienígenas. Cada especie agregó su propio tono único al coro. De miedo y sospecha, los tentáculos del diplomático Bran se agitaron agitadamente casi, derribando a un Sarán cristalino en la esquina, un ser gelatinoso que no había hablado durante toda la reunión. Comenzó a brillar un rojo ominoso. Las escamas del almirante Six. Sax brillaron en patrones de alarma y autoridad mientras gritaba órdenes a su tripulación: levantar escudos, armar armas. No seremos tomados desprevenidos por estos humanos. Bass sintió una mano en su brazo y se giró para ver al comandante Tanaka, su rostro normalmente tranquilo grabado con preocupación. «Capitán, tenemos que irnos ahora». Ella asintió sabiendo que él tenía razón. Cualquier confianza que habían logrado construir se estaba evaporando. Al segundo almirante gritó incluso. Cuando su equipo comenzó a moverse hacia la salida: «Estamos regresando a nuestra nave. Le insto a calmarse y reconsiderar sus acciones. Vinimos en paz y todavía deseamos la paz». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Mientras la delegación humana se apresuraba a regresar a su lanzadera, podían escuchar los sonidos de la nave de la Confederación encendiendo sus sistemas de armas. El sueño de un primer contacto pacífico se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla a bordo del Phoenix. La tripulación observó con incredulidad cómo se desarrollaba la situación. La teniente Sarah Chen y el doctor Alejandro Rías corrieron al puente, sus rostros pálidos por las implicaciones de su anterior comprensión. «Capitán». Encubierta, el anuncio atravesó la atmósfera tensa cuando Vasquez se dirigió al puente. Su rostro era una máscara de determinación. «Informe», gritó tomando su lugar en la silla de mando. «Comandante». Los dedos de Tanaka volaron sobre su consola mientras mostraba la pantalla táctica. «La flota de la Confederación está cargando armas y escudos. Se están moviendo en formación de ataque». La mandíbula de Vasquez se tensó. «Solo postura defensiva. Escudos arriba, pero no enciendan armas. Quiero todos los canales abiertos audiovisual. Cada frecuencia en la que podamos transmitir. Necesitamos hablar para salir de esto», mientras la tripulación se apresuraba a seguir sus órdenes. La teniente Chen dio un paso adelante. «Capitán, creo que descubrimos lo que está pasando. La Federación no son más avanzados que nosotros. En todo caso, los hemos superado». Vasquez se ha vuelto hacia ella. Las cejas arqueadas explican su tecnología, sus reacciones. Todo apunta a una civilización que está solo un poco por delante de donde estábamos cuando detectamos por primera vez sus señales. Levantan la barbilla.
Han estado observándonos esperando guiar a una especie primitiva, a la comunidad galáctica. En cambio, aparecimos con el Fénix. Vázquez ha terminado, la pieza está tomando forma. No es de extrañar que estén aterrorizados desde su perspectiva. Hemos pasado de cavernícolas a conquistadores en un abrir y cerrar de ojos. Una nueva alarma sonó cortando la discusión. Capitán, nos están apuntando. La voz de Tanaka estaba tensa por la tensión. La mente de Vázquez corría. No podían contraatacar. Cualquier demostración de fuerza ahora solo confirmaría los temores de la Confederación. Pero, si recibían un golpe de las armas alienígenas, incluso con los escudos superiores del Fénix, el daño resultante podría provocar una guerra. Maniobras evasivas ordenó y consígame un canal con el almirante Six. Ahora el Fénix se movió con una gracia que aumentó su enorme tamaño, esquivando sin esfuerzo la primera salva del Confederación. Flota en la pantalla de visualización. El rostro alienígena del almirante Six Sax apareció en su complejo. Ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación, el almirante Vázquez ha comenzado a luchar por mantener la voz tranquila. Estás cometiendo un error. No somos tus enemigos. Las lecturas de energía que detectaste son un malentendido. Nuestra tecnología es diferente a la tuya, lo que está llevando a tus sensores a malinterpretar el silencio. Humanos Zix A. Sus mentiras y engaños terminan ahora. No permitiremos que nos conquistes. Mientras hablaba, una segunda ola de fuego de armas estalló desde las naves de la Confederación. Los escudos del Fénix se encendieron al absorber el impacto. La energía se disipó, sin hacer daño contra la barrera avanzada. Señor, uno de los oficiales de Six Sax informó que su voz estaba teñida de asombro y terror. Nuestras armas no están teniendo efecto. Basis vio una oportunidad en la conmoción de la Confederación. Almirante, mire lo que está sucediendo si quisiéramos atacarlo. ¿No cree que ya lo habríamos hecho? El Fénix no ha sufrido daños porque anticipamos la necesidad de defensas fuertes. Al encontrarnos con civilizaciones desconocidas, vinimos preparados para la paz, pero también para malentendidos como este. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. No queremos pelear con usted. Queremos hablar para entendernos. Por favor, párese. Abajo. Sus armas comencemos de nuevo, esta vez sin miedo, nublando nuestro juicio por un largo momento. Llovió silencio. La flota de la Confederación colgaba en el espacio, armas preparadas pero ya no disparando. El Fénix permaneció en su postura defensiva. Su falta de agresión, un marcado contraste con su imponente tamaño. Luego lentamente las escamas del almirante Six comenzaron a cambiar a un tono más suave. Tal vez hayamos actuado apresuradamente, admitió su voz perdiendo algo de su hostilidad anterior, pero debes entender, tu nave, tu tecnología van en contra de todo lo que creíamos saber sobre tu especie. Vázquez se ha permitido una pequeña sonrisa. Y tu reacción va en contra de todo lo que esperábamos de una civilización galáctica avanzada. Creo que está claro que ambos lados tienen mucho que aprender el uno del otro, así que, ¿qué dices si lo intentamos? De nuevo, esta vez vamos a sentarnos a la mesa con mentes abiertas y sin miedos ocultos. Cuando la tensión comenzó a disiparse, una nueva sensación de posibilidad amaneció en ambos lados. La flota de la Confederación apagó sus armas y los escudos del Fénix brillaron de existencia en la vasta extensión del espacio. Dos civilizaciones que se habían llevado al borde de la guerra ahora enfrentaban la desalentadora pero emocionante perspectiva de un verdadero entendimiento. Pero incluso cuando la crisis inmediata pasó, nuevos desafíos se vislumbraron en el horizonte. Los malentendidos fundamentales que habían llevado a este punto eran profundos, y cerrar la brecha entre las perspectivas humanas y la Confederación no sería fácil. Además, las noticias de la confrontación pronto se extenderían tanto a la Tierra como a los lejanos mundos de la Confederación. ¿Cómo reaccionarían a este primer contacto casi desastroso y en el esquema más amplio de la política galáctica? ¿Qué significaría el surgimiento de la humanidad como una gran potencia para el delicado equilibrio del cosmos? Mientras la capitana Vázquez se prepara para la siguiente ronda de conversaciones, sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. El futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas pendía de un hilo, y las decisiones que se tomaran en las próximas horas darían forma al destino de ambas civilizaciones para las generaciones venideras.
en las profundidades del espacio donde la luz de innumerables estrellas dio testimonio de este momento histórico. La humanidad y una confederación galáctica se encontraba en el umbral de una nueva era. El camino por delante era incierto, lleno de posibles trampas, pero también rico en la promesa de cooperación de Discovery y un futuro compartido. Entre las estrellas, una alianza inesperada. La tensión entre el Fénix y la flota de la Confederación apenas había comenzado a disiparse cuando el destino les lanzó otra bola curva, mientras la capitana, Alina Basis, y el almirante Six se preparaban para una nueva ronda de conversaciones, esta vez con una promesa de apertura y comprensión. Una alerta urgente resonó en ambas flotas. La voz del capitán teniente Chen estaba tensa por la alarma. Estamos detectando múltiples firmas de pliegue cuántico, unas enormes. La cabeza de Vázquez alzó de golpe, sus ojos se blanquearon. Origen desconocido. Señor Chen, respondió. Sus dedos volaban sobre su consola, pero no son de la Confederación y ciertamente no son humanos. En la pantalla de visualización principal, una serie de vórtices giratorios abrieron de cada una emergió una nave que empequeñecía incluso al Fénix. Sus cascos eran de un negro profundo que absorbía la luz y estaban adornados con venas rojas que pulsaban y les daban una apariencia casi orgánica. La voz del almirante Six crepitó sobre el canal aún abierto. No puede ser el enjambre. Basis se volvió hacia su segundo al mando, el comandante Tanaka. ¿Qué sabemos sobre el enjambre? El rostro de Tanaka era sombrío. Mientras sacaba la escasa información, no tenían mucho. El capitán Brief menciona que en algunas de las transmisiones de la Confederación que interceptamos a lo largo de los años, una fuerza hostil de fuera de la galaxia G. Aparentemente, han tenido escaramuzas con los mundos exteriores de la Confederación, pero nada a esta escala. Mientras observaban, las naves del enjambre se movían con una sincronización espeluznante que se extendía para rodear a las fuerzas humanas y de la Confederación. Su intención era clara. No era una simple escaramuza fronteriza, sino una invasión a gran escala. El capitán Vázquez, el almirante Six, la voz de Sax estaba tensa. Todos los rastros de hostilidad anterior fueron reemplazados por una urgencia desesperada. Necesitamos su ayuda. El enjambre no se parece a nada que hayamos enfrentado. Nuestras armas, nuestros escudos, son ineficaces. La mente de Vázquez se aceleró, sopesando sus opciones. No sabían nada sobre esta nueva amenaza, y lanzarse a una batalla junto a aliados en los que apenas confiaban era arriesgado. Pero la alternativa era dejar que una fuerza hostil desconocida ganara un punto de apoyo en la galaxia. Era impensable. «Entendí, almirante», respondió con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Estamos con usted». ¿Qué puede decirnos sobre las capacidades del enjambre? Mientras Zigzags comenzaba a transmitir la poca inteligencia que la Confederación había reunido sobre el enjambre, el puente del Phoenix entró en acción. Los oficiales se apresuraron a las estaciones de batalla. Los científicos analizaron minuciosamente los datos entrantes y los ingenieros prepararon los sistemas avanzados de la nave para el combate. Su tecnología no se parece a nada que hayamos visto. El Dr. Rice informó que tenía los ojos pegados a su estación de trabajo. Es como si sus naves estuvieran vivas, adaptándose a nuestros escaneos en tiempo real. Tiempo. El comandante Tanaka asintió con tristeza y miró su formación. Es perfecta, no hay movimiento desperdiciado, no hay brechas en su defensa. Están operando con una mente colmena. Basis. Absorbe la información. Su mente táctica ya está formulando estrategias. Entonces, necesitamos interrumpir esa mente, teniente Chen. Trabaje con los exobiólogos de la Confederación, vea si puede encontrar una manera de interferir con su comunicación mientras la tripulación del Phoenix corría contra él. Tiempo para prepararse para la batalla. Las naves del enjambre comenzaron su asalto. Rayos de Mimon Centium, energía verde enfermiza, se lanzaron atravesando las naves más pequeñas de la Confederación con una facilidad aterradora. Maniobras evasivas. Se le ordena a Vázquez. Tanaka devuelve el fuego, apunta sus matrices de armas. El Phoenix se movió con sorprendente agilidad para su tamaño. Sus sistemas de propulsión avanzados le permitieron bailar entre los rayos de energía del enjambre. Las propias armas de la nave humana cobraron vida. Lanzas de energía azul brillante
golpearon la nave del enjambre más cercana. Por un momento la esperanza surgió a través de la flota de la Confederación. Las armas del Phoenix en realidad habían dañado la enjambre nave SH, algo que su propia tecnología no había podido hacer. Pero esa esperanza duró poco ante sus ojos. El daño a la nave Swarm comenzó a repararse por sí sola toda, tejiéndose de nuevo como tejido vivo imposible. Tanaka respiró. La mandíbula de Vázquez se tensó. No imposible, solo un problema que aún no hemos resuelto. Chin Ras. Necesito opciones mientras la batalla se desataba a su alrededor con naves de la Confederación, cayendo una por una, e incluso el poderoso Fénix luchando por mantenerse a sí mismo. Los científicos humanos trabajaron, febrilmente colaboraron con sus contrapartes alienígenas, intercambiando ideas y teorías a un ritmo frenético. La voz emocionada del capitán Chen atravesó el caos de la batalla. Creo que tenemos algo. Vázquez no quitó los ojos de la exhibición táctica. Hazlo rápido, teniente. Las naves Swarm no son solo similares a organismos vivos, son organismos vivos y como cualquier organismo tienen un metabolismo. Hemos detectado calor residual que se ventila desde puntos específicos en sus cascos. Si podemos sobrecargar esos respiraderos, podemos darles el equivalente de un aumento de fiebre. Terminó de interrumpir sus funciones, tal vez incluso dejarlos totalmente inconscientes. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenían que hacer. Vázquez ordenó los siguientes minutos. Fueron un borrón de actividad. Las armas del Fénix fueron recalibradas, algoritmos de orientación, reescritos sobre la marcha. Las naves de la Confederación que seguían el liderazgo de los humanos ajustaron sus propias armas lo mejor que pudieron. Cuando llegó el ataque, fue devastadoramente efectivo, concentrado. Ráfagas de energía golpearon los respiraderos térmicos de la nave del enjambre, sobrecargando su capacidad de regular su temperatura interna. Las enormes naves negras comenzaron a temblar y retorcerse. Sus movimientos se volvieron rítmicos. «Está funcionando», Tanaka exclamó. «Su coordinación se está rompiendo, Vasus». Se permitió una sonrisa sombría. Presionó la ventaja. Todas las naves concentran el fuego en las naves dañadas. La marea de la batalla cambió sin su perfecta sincronización. Las naves del enjambre comenzaron a caer una por una. Las que aún podían funcionar comenzaron a retirarse, abriendo pliegues cuánticos y desapareciendo de nuevo en el vacío del que vinieron. Cuando la última nave del enjambre desapareció, una ovación se escuchó. En las flotas humanas y de la Confederación se habían enfrentado juntos a una amenaza sin precedentes y emergieron victoriosos. La cara del almirante Zix apareció en la pantalla de The View, sus escamas brillando con una mezcla de emociones. Capitán Vázquez comenzó su voz solemne. «Te debemos, y tu tripulación es una deuda que nunca podremos pagar sin el Fénix. Sin tu ciencia y tu valentía habríamos caído, Vasus». Asintió reconociendo las palabras del almirante. «Nos mantuvimos unidos contra un enemigo común». Almirante. Eso es lo que hacen los aliados. La palabra aliados quedó flotando en el aire. Su significado no pasó desapercibido para ninguno de los dos. En el lapso de unas pocas horas, habían pasado del borde de la guerra a forjar un vínculo en la batalla. A medida que la adrenalina del combate comenzaba a desvanecerse, los líderes humanos y alienígenas enfrentaron una nueva realidad. La galaxia era un lugar más peligroso de lo que ambos habían imaginado, y la necesidad de cooperación era más clara que nunca. El ataque del enjambre había cambiado. Todos los viejos miedos y malentendidos parecían insignificantes ante esta nueva amenaza existencial. Mientras Vázquez miraba las flotas maltratadas pero firmes, sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. El futuro traería desafíos, integrando tecnologías muy diferentes, superando barreras culturales, preparándose para el inevitable regreso cálido, pero también traería oportunidades, el conocimiento combinado de la humanidad y la Confederación, la sinergia de sus diferentes enfoques de la ciencia y la cultura, tenía el potencial de marcar el comienzo de una nueva era dorada para ambas civilizaciones. Mientras el Fénix y la armoniosa unidad avanzaban lado a lado, ya no eran oponentes cautelosos, sino aliados forjados. En la batalla las estrellas parecían brillar un poco más. En la vasta extensión
a menudo hostil del cosmos. Dos civilizaciones se habían encontrado, y juntas eran más fuertes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Nueva Era. Los días posteriores a la batalla con el Enjambre fueron un torbellino de actividad. El Fénix, una vez visto con miedo y sospecha por la Confederación, ahora se erigía como un símbolo de esperanza y unidad, mientras las tripulaciones de reparación de emergencia trabajaban incansablemente para reparar el daño causado a ambas flotas líderes de la Tierra, y una confederación involucrados en discusiones las 24 horas del día, sentando las bases para un nuevo orden galáctico. La capitana Elina Vázquez se encontró en el centro de todo, mientras estaba de pie en la sala de conferencias de la unidad recientemente bautizada a bordo del Fénix. No pudo evitar maravillarse de lo rápido que habían cambiado las cosas. La mesa estaba sentada con un grupo diverso de seres humanos: trilianos, vulcanos, Sansi, representantes de una docena de otras especies de la Confederación. El almirante zigzaguea. Sus escamas, ahora de un azul tranquilo y reflexivo, se dirigió a los amigos reunidos y comenzó. Las palabras todavía sonaban extrañas, pero Ernest provenía de sus cuerdas vocales alienígenas. Estamos en una encrucijada. La amenaza del Enjambre se cierne sobre todos nosotros, pero también lo hace una oportunidad sin precedentes para la cooperación y el crecimiento. Bass asintió en acuerdo. La batalla que luchamos juntos demostró que somos más fuertes unidos que divididos. Nuestras diferentes perspectivas, nuestras diversas tecnologías, estos no son obstáculos que superar, sino activos que deben adoptarse a medida que avanzaba la reunión. Quedó claro que tanto la humanidad como la Confederación estaban comprometidos a forjar un nuevo camino hacia adelante. La primera orden del día fue la creación de una fuerza de tarea conjunta para estudiar el Enjambre y desarrollar defensas contra futuras incursiones. El doctor Alejandro Reis todavía, en la cima del éxito de su estrategia de inducción de fiebre contra el Enjambre, presentó los hallazgos iniciales al combinar nuestras bases de conocimiento. Ya hemos logrado avances significativos en la comprensión de la biología del Enjambre, sus naves. Los organismos son increíbles, hazañas de bioingeniería, pero no son invencibles. Con más investigaciones creemos que podemos desarrollar contramedidas más efectivas. La teniente Sarah Chin Chin se emocionó de manera palpable y no se trata solo de defensa. La tecnología biológica del Enjambre, una vez que la entendamos, mejor podría revolucionar todo, desde la medicina hasta los viajes espaciales. Imagínese naves que pueden curarse a sí mismas o estaciones espaciales que crecen y se adaptan a nuestras necesidades. Las posibilidades eran asombrosas y la energía en la habitación era eléctrica. Las ideas volaban de un lado a otro con los humanos y los extraterrestres, basándose unas en otras, sugerencias que creaban sinergias que ninguna civilización podría haber logrado sola. Pero en medio de la emoción todavía había obstáculos que superar. Los malentendidos culturales continuaron surgiendo, y la integración de las bases tecnológicas enormemente diferentes de la Tierra y la Confederación resultó ser un desafío para un representante Cian. Su cristalino, el brillo de las luces de la sala de conferencias generó una preocupación. Mientras estamos ansiosos por compartir conocimientos, también debemos considerar los peligros potenciales. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras tecnologías combinadas no se usen mal o caigan en las manos equivocadas? Fue un punto válido y que condujo a un acalorado debate. Al final fue el comandante Ura Tanaka quien propuso una solución. ¿Qué pasa si establecemos un comité de ética conjunto? Un grupo diverso de científicos, filósofos y líderes de todas nuestras culturas, encargados de evaluar nuevas tecnologías y sus impactos potenciales. La idea fue recibida con una aprobación generalizada. Fue un testimonio de lo lejos que están de la sospecha y la guerra cercana a la resolución colaborativa de problemas. En cuestión de días, a medida que avanzaba la conferencia, el esbozo de una nueva alianza interestelar comenzó a tomar forma. Sería más que una coalición militar contra el Enjambre, sino un foro para el intercambio cultural, la cooperación científica y el crecimiento mutuo.
El Fénix, con su tecnología avanzada y la valiente tripulación que había cambiado el rumbo contra el Enjambre, fue designado como el buque insignia de esta nueva alianza. Se hicieron planes para crear una flota de naves similares que combinaran lo mejor de la tecnología humana y de la Confederación, pero quizás los cambios más profundos estaban ocurriendo a nivel personal, ya que los humanos y los alienígenas trabajaban codo a codo. La incomodidad inicial dio paso a amistades genuinas. Los intercambios culturales florecieron con entusiasmo. Los humanos aprendían idiomas y costumbres alienígenas, mientras que las especies de la Confederación desarrollaban un gusto por el arte, la música y la cocina de la Tierra. La capitana Vasque lo ha visto todo con orgullo y asombro. Recordó el miedo y la tensión de su encuentro inicial, lo cerca que habían estado del conflicto. Ahora vio a los ingenieros humanos discutiendo con entusiasmo la mecánica de Warfield con científicos vulcanianos, mientras un grupo de diplomáticos trilianos probaban las delicias de la Tierra con evidente deleite a medida que la conferencia llegaba a su fin. Buzz se encontró de pie junto al almirante Six. Ambos miraban las estrellas a través de la ventana panorámica del Phoenix. ¿Sabes?, dijo Zigzag con voz pensativa. Cuando detectamos tu nave por primera vez, estaba aterrorizado. Pensé que significaba el fin de todo lo que conocíamos. Vassus asintió con la cabeza, entendiendo, y estábamos muy concentrados en causar una buena primera impresión. Que casi provocamos una guerra. Es gracioso cómo resultan las cosas. Six. Las escamas de Zack brillaron en lo que Vázquez había aprendido que era el equivalente troliano de una risa. De hecho, supongo que el universo tiene sentido del humor. Hizo falta una amenaza como el Enjambre para hacernos ver más allá de nuestras diferencias y reconocer nuestro potencial compartido. Eso es lo que pasa con la humanidad. Vassus respondió con una sonrisa. Estamos en nuestro mejor momento cuando nos enfrentamos a un desafío. Creo que vamos a encajar muy bien aquí afuera, entre las estrellas, mientras estaban allí, humanos y alienígenas uno al lado del otro. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos, pero ya no parecía un vacío frío y vacío. En cambio, estaba lleno de posibilidades de mundos para explorar, civilizaciones para conocer y un futuro para construir juntos. El viaje que había comenzado con la llegada del Fénix había dado un giro inesperado, pero el destino era más emocionante de lo que nadie podría haber imaginado. La humanidad había llegado al escenario galáctico no como conquistadores o suplicantes, sino como socios en una gran aventura cósmica, mientras las noticias de la Alianza se extendían por la Tierra y los mundos de la Confederación. Una ola de emoción y optimismo se extendió por ambas civilizaciones. Habría desafíos por delante, sin duda el Enjambre regresaría. Y seguramente había otras amenazas acechando en las profundidades del espacio, pero ahora enfrentarían esos desafíos juntos. La era del aislamiento había terminado, la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no a través de la fuerza o el miedo, sino a través del coraje, innovación y la capacidad de extender una mano de amistad, incluso frente a la adversidad. Mientras el Fénix se preparaba para su próxima misión, liderando la expedición conjunta al espacio inexplorado. El futuro nunca había parecido más brillante en el vasto tapiz del cosmos. Un nuevo hilo se había movido la historia de cómo el primer contacto de la humanidad no condujo al conflicto, sino a una alianza que transformaría la galaxia, y mientras las estrellas titilaban en el vacío, parecían brillar con la promesa del viaje increíble que recién comenzaba.